Bueno, bendiciones a todos nuevamente y especialmente a los que nos ven por la plataforma de Facebook. Nada más queremos compartir que este es un día muy especial para nosotros. Tenemos visitas muy especiales de diferentes partes del mundo, Ecuador, Nicaragua, Estados Unidos. Y no podíamos perder la oportunidad para que alguien de estos hermanos nos enseñe, alguien que viene preparado para traernos este mensaje. Y nuestro hermano Justin Sims, que viene con la congregación de Woodmont Hills, estará llevando este mensaje. Así que tenemos el honor de tenerlos con nosotros y queremos también compartir esto con ustedes. Bendiciones y nuestro hermano Justin con nosotros. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos y todas. Para mí es una bendición estar acá, como dije. Bueno, como escucharon, tardamos más de lo que habíamos esperado en llegar. 2 días, ¿verdad? Para un viaje de 10 horas. Se me vino a la mente lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta a los Romanos, cuando dijo que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ¿verdad? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni American Airlines nos puede separarnos del amor de Dios. A pesar de todo, pues hemos llegado con un poco de sueño, ¿verdad? Pero con muchísimas ganas de estar acá con ustedes. Mark me dijo esta mañana, mi compañero de cuarto, que porque llegamos a la 1 de la mañana, descansamos un poquito y aquí estamos. Y me dijo Mark, si me ves con los ojos cerrados, estoy orando nomás. Mark told me this morning, if I see him with his eyes closed, he's just praying. Y yo le dije, si tú me ves a mí predicando con los ojos cerrados, grita aleluya, por favor, para despertarme. And I told Mark, if you see me preaching with my eyes closed, please shout hallelujah to wake me up. Vamos a escuchar la palabra de Dios del Evangelio de Juan, capítulo 2, del 1 al 11. En la iglesia de Woodmont Hills, que manda muchísimos saludos a esta congregación, llevamos, no sé, más de 40 años trabajando en alianza con la iglesia y la misión acá. En nuestra iglesia tenemos una tradición y es que cuando leemos la palabra de Dios antes de la prédica nos ponemos de pie para respetar la palabra de Dios. Así que les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, para escuchar esta palabra de Dios. Dice así: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es problema nuestro, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Cerca de ahí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 y 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Gracias a Dios. Que puedan sentarse.
Juan enfoca su evangelio en 7 milagros, 7 señales milagrosas. Y cuando llega el momento de elegir cuál será la primera señal, los evangelios empiezan, ¿verdad?, en diferentes puntos de la vida de Jesús. Cuando Juan empieza a elegir cuál será la primera señal, esa primera señal nos puede sorprender y hasta confundir. No es sanar a un ciego, no es multiplicar los panes, no es caminar sobre el agua. La primera señal es salvar una fiesta. Ahora, Efraín me había instruido para la boda de Abby y Ellison anoche, que bueno, ojalá estuviéramos ahí, pero me había dicho antes que si nos equivocáramos en algo durante la ceremonia, la solución era actuar como si todo estuviera fríamente calculado, ¿verdad? Si alguien se hubiera caído durante la sermón, que eso fue parte del sermón, ¿verdad? Que fue una ilustración o algo, porque lo más probable es que nadie se dé cuenta. Pero en la boda de este texto ha surgido un problema que no se ha podido esconder. Se ha terminado el vino. Y la persona que se ha enterado de este problema es nada menos que la madre de Jesús, y ella decide llevar este problema a Jesús. Ahora, desde mi punto de vista, esto no es un problema para llevar a Jesús, ¿verdad? Porque a mí no me gusta el vino. Así que si quedamos sin vino, bueno, que tomemos horchata, que tomemos té de Jamaica, que tomemos Coca-Cola, no sé. A mí no me importa si quedamos sin vino. Pero si quedamos sin pastel, ahora sí, tenemos que buscar a Jesús, ¿verdad? Llévense unas piedras, no sé, para ver si lo convierten en una torta de chocolate, no sé. Pero en este caso, María no se preocupa por la falta de vino en sí, sino por la deshonra que sería para la familia. En este contexto, el novio era responsable, ¿verdad?, de organizar la fiesta de boda, lo cual no era tan fácil como las bodas de hoy, porque no duraban horas, sino que duraban varios días, ¿verdad? Y este matrimonio que recién salió del horno y ya el novio se ha metido en problemas. Y la primera pregunta que surge de este texto, cuando María lleva este problema a Jesús, es: ¿a Jesús le importará un problema tan trivial y común como este? ¿A Jesús le importará este problema? Jesús mismo dice: ¿qué tiene que ver esto conmigo? Mi hora no ha llegado. En el Evangelio de Juan sabemos que cuando Jesús habla de su hora, habla de que el momento en que va a revelar su gloria está por venir, ¿verdad? Y vemos claramente que Jesús tiene conciencia de su misión, tiene conciencia de cuáles son sus planes, su propósito como Salvador del mundo. Y aunque podemos interpretar estas palabras de Jesús como un rechazo ante la invitación de su madre, sus acciones revelan otra cosa. Sus acciones, ¿verdad?, hacen desaparecer cualquier noción de resistencia, porque Jesús responde con compasión. Existe aquí, en este texto, una tensión entre la misión divina y la necesidad humana, entre el propósito de Jesús y un novio que está a punto de pasar una vergüenza en una boda. Y aquí aprendemos algo sobre la naturaleza de Dios. La misión de Jesús no era convertir el agua en vino. Para no es porque así vino al mundo, ¿verdad? Pero hace esto porque así actúa un Dios encarnado y lleno de amor. Es un Dios atento, un Dios presente, un Dios compasivo. Jesús simplemente ve la necesidad,
ve la vergüenza potencial de la familia, ve la preocupación de su madre. Y Jesús responde con compasión. Con su mera presencia en la boda, Jesús ya había bendecido la importancia de eventos como este, y como varios de ustedes presenciaron ayer. Son eventos maravillosos. Dignifica Jesús los gozos comunes, como las bodas y la celebración del matrimonio. Pero con su milagro en este evento, vemos que Jesús es más que un salvador cósmico, que claro que nos salva de los pecados, que claro que rescata al mundo. Jesús también es un Dios encarnado que sabe lo que es ser humano y ve nuestras necesidades. A veces nosotros también sufrimos con esta tensión, ¿verdad? Entre la importancia de la misión y la necesidad humana. Es una tentación que creo que es mucho más fuerte, quizá para nosotros que participamos en la iglesia, como muchos de ustedes. Es una tentación cuando creemos que la misión de Dios es más importante que mi necesidad como ser humano. Y algo que puede pasar muy fácilmente es que nos descuidamos como seres humanos y nos sacrificamos tanto creyendo que la misión dependa de nosotros. Yo recuerdo una vez que en la pandemia, en 2020, yo había recién vuelto de ser misionero en Buenos Aires, Argentina. Estaba trabajando con la iglesia, estaba repartiendo comida a las familias que no podían salir por la pandemia. Y llegué a mi casa tan cansado que empecé a orar y a llorar. Y yo dije, Dios, yo no sé cuánto más tiempo puedo seguir haciendo esto. Y yo no sé lo que significa escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Más allá de escuchar la voz de Dios en la Biblia. Pero yo sentía por lo menos que Dios, o quizás la Biblia en mi corazón decía, yo me encargaré de mi misión. Yo me encargaré de mi misión. Yo veo tu necesidad como ser humano. No sé si María, ¿verdad?, sabía lo que iba a pasar después de pasar su problema a Jesús. Pero yo creo que el ejemplo de María sirve mucho para nosotros. Que sea cual sea la respuesta de Jesús, nuestra responsabilidad es nada más llevar nuestras necesidades a Jesús. Y luego que tengamos la actitud de María que dice, hagamos lo que Él nos dice. En el segundo punto de la historia, vemos que Jesús, al hacer el milagro, no conoce la escasez, sino que Jesús nos presenta la abundancia. Podríamos pensar fácilmente que Jesús responde a esta situación a regañadientes, ¿verdad? Con resistencia. No es mi asunto, no es mi hora, no es mi fiesta. La interacción entre Jesús y su madre nos podría recordar de muchos de nosotros cuando éramos niños, ¿verdad? Y estamos jugando y nuestra mamá nos dice, oye, saque la basura, ¿verdad? Saque la basura, limpia la cocina. Y nos vemos a nuestra madre y le decimos, apreciada mujer, esto no es asunto mío, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Pero cuando Jesús responde a su madre, empieza a actuar no con solo lo suficiente, sino que empieza a actuar con abundancia. Dice que Jesús ve unas 6 tinajas de piedra, ¿verdad? Y les dice a los sirvientes que las llenen con agua. Aquí es muy difícil, que varias traducciones dicen un poco cuál es la diferencia, ¿verdad?, entre las cantidades que tenían las piedras. 2 o 3 cántaros, ¿verdad? 100 litros, entre 70 y 120. El punto es que hay muchísima agua. Es absurdo la cantidad de agua. Y nos recuerda mucho esta imagen de la cantidad de vino que Jesús hace. Nos puede recordar mucho los profetas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento,
que cuando Jeremías, Amós y Oseas buscaban una imagen para representar la abundancia del reino mesiánico, imaginaban el vino en abundancia. Dice Amós: llegarán los días cuando bajarán de los montes y las colinas manantiales de vino dulce. Dice en Jeremías: el Señor ha rescatado a Israel y estarán radiante debido a los buenos regalos del Señor. Abundancia de grano, vino nuevo. Y en Isaías, cuando Isaías imagina ese banquete final, cuando llegamos a la gloria y todos estamos ahí reunidos, dice que Dios preparará un maravilloso banquete delicioso con vino añejo. Cuando vemos la cantidad de vino, si uno ha leído el Antiguo Testamento, uno dice: se está iniciando el reino mesiánico. Jesús está inaugurando lo que es, ¿verdad?, su nueva creación. Yo una vez cuando vivía en Buenos Aires, a mí me encantaban las empanadas argentinas. No sé si alguno ha probado las empanadas argentinas. Las empanadas, hay muchas diferencias, ¿verdad?, entre diferentes países, así que uno nunca sabe cómo será una empanada cuando la pide. Allá las empanadas las hornean y son rellenos, pero son más chiquitas, ¿verdad? Así que yo tenía unos, 4 amigos que venían a la casa para comer y yo nunca quiero que falte la comida. Yo crecí en una familia con 7 personas, éramos 7 con mis padres, mis hermanos, así que yo empecé a aprender a hacer matemáticas rápidamente. Porque yo veía las porciones de comida en la mesa y yo empecé a dividir, ¿verdad? Yo puedo dividir cualquier cantidad de pizzas por 7 porque eso era mi familia, así que yo sé cuáles son las porciones de pizza que a mí me corresponden, ¿verdad? Y esa experiencia me hizo crecer con una mentalidad de escasez. Aunque mis padres siempre nos dieron suficiente comida, ¿verdad?, yo tenía preocupación de que vamos a quedar corto. Así que yo en cualquier fiesta que yo lanzo en mi casa, van a ver que hay más de lo suficiente de comida. Así que para estos 4 amigos, yo pedí 2 docenas de empanadas. 24 empanadas, pero yo en vez de pedir empanadas argentinas, vivía en Argentina, a mí me encanta la comida venezolana. No sé si tenemos acá unos hermanos de Venezuela, no sé, pero me fascina la comida venezolana. Y yo pedí unas empanadas venezolanas. Si usted no ha visto, la empanada venezolana es el tamaño de un papaya y sirve para levantar pesas. O sea, viene tan rellena, ¿verdad?, que la bolsa que yo tenía estaba todo mojado, ¿verdad?, con lo relleno de las empanadas. 24 empanadas venezolanas yo tenía en mi casa y cuando llegaron mis amigos me dijeron: ¿y nos quedamos una semana o qué? O sea, es demasiada comida, demasiada comida. Nos parece absurdo cuando alguien nos sirve demasiado. Jesús podría haber preparado solamente lo suficiente, ¿verdad? Podría haber convertido nada más el agua en cada copita que tenían los huéspedes de la boda. Pero Jesús convierte más de 600 litros de agua en vino. Porque el punto no es la cantidad, el punto es nuestra expectativa del amor de Dios. Si nosotros creemos que Dios es un Dios de escasez, si nosotros creemos que el reino de Dios tiene una operación de escasez, vamos a siempre pedir lo mínimo de Dios, ¿verdad? Y vamos a esperar lo mínimo de la vida. Y vamos a creer que el amor de Jesús siempre está a punto de agotarse. Pero cuando Jesús llena esas 6 tinajas de agua en vino, con agua que va a convertir en vino, y muestra la cantidad de vino que hay al maestro de ceremonias, dice: esa abundancia es absurda, es absurda.
si escuchamos la palabra de Dios, vemos primero que Jesús responde a la necesidad humana con compasión. Pero cuando Jesús responde, no es una respuesta con solamente lo suficiente. Responde con abundancia. El tercer punto que vemos en la historia, y con esto terminamos, es que vemos que el amor de Jesús y el reino de Dios no es amargo, es más sabroso de lo que hemos anticipado. La frase que cierra esta historia es la más inesperada. El encargado del banquete llama al novio y le dice, sin saber, ¿verdad?, de dónde vino el vino, tú has guardado el mejor vino para ahora. Tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Jesús ve la humanidad de la situación y responde con amor. Jesús responde con abundancia. Y ahora Juan nos enfoca en el sabor del amor de Dios. Juan quiere que entendamos que lo importante de esta escena no es solamente la cantidad, sino la calidad de vino que salva la fiesta. Y la pregunta que surge aquí es un poco raro, ¿verdad? Pero es muy lógica. ¿Cuál es el sabor del amor de Dios? ¿Cuál es el sabor? O sea, ¿qué esperamos del amor de Dios? ¿Esperamos algo severo, algo exigente, algo amargo? ¿Esperamos una lista de requisitos, una serie de correcciones? ¿O esperamos algo que sabe amor, que sabe bien, ¿verdad? Que tiene calidad. No fue necesario convertir el agua en vino de calidad, dice el encargado, ¿verdad? Ya han tomado suficiente, no tienen que entregarles vino de calidad. Pero el vino que Jesús prepara tiene un buen sabor porque Él quiere que sepamos, ¿verdad?, que el amor de Dios y el reino mesiánico es un reino delicioso. Es un reino de deleite, de gozo, de alegría, de abundancia, ¿verdad? Quizá podemos enfatizar este punto más si pensamos en otra señal famosa en la Biblia, donde un profeta, Moisés, también era hacedor de milagros y convirtió el agua del río Nilo en sangre. Y aquí llega otro profeta y convierte el agua en vino. Moisés convierte el agua en sangre, ¿por qué? Una señal de juicio, ¿verdad? De justicia contra el pueblo egipcio. Jesús convierte el agua en vino, porque su reino no es tanto de juicio, aunque sí habla mucho de la justicia y el juicio, ¿verdad? Pero su reino se enfoca en el amor. Yo creía durante gran parte de mi vida que a mí no me gustaban las frutas más exóticas, ¿verdad? Bueno, exóticos para un norteamericano. Me refiero al mango, maracuyá, papaya, granadilla. Estas frutas que cuando llegan a nuestro país, ¿verdad?, tienen la misma forma, pero es como si hubieran dejado su sabor en la aduana, no sé. Llegan muy blandas estas frutas. Y cuando yo empecé a vivir y trabajar más en América Latina, viví en Buenos Aires, en Argentina, trabajo desde hace varios años en Colombia. Y Colombia, si vas a Colombia, verás que las frutas que hay son deliciosas, son grandes, ¿verdad? En cada esquina tiene mucho color. Hay frutas que yo ni sabía que existían, que tienen allá en Colombia. Me ofrecen varias frutas que yo ni sé cómo se llaman, ¿verdad? Y cuando yo empecé a viajar y comer estas frutas, yo me di cuenta que no es que no me gustaba el mango, sino que a mí me gusta el mango de verdad. A mí me gusta el mango de verdad. A mí me gusta la fruta en su tierra natal. A mí me gusta el sabor, ¿verdad? Cuando es, así debería ser maracuyá, así debería ser granadilla, así debería saber un papaya, ¿verdad? Pero si tú has vivido en un contexto donde esas frutas verdaderas nunca te llegan, puedes empezar a creer que esas frutas no tienen buen sabor. Hermano, muchos de nosotros hemos pasado tiempo en contextos donde hemos tenido frutas
de la iglesia, frutos de ministerios, frutas de supuestamente de Dios que no saben nada. No saben nada a lo que es la verdadera fruta del reino de Dios. Hemos estado en contextos en que el amor de Dios es tan severo, es tan castigador, es tan de corregir siempre, y no hemos probado que las frutas del reino de Dios sí tienen un excelente sabor. Que la vida de un discípulo, claro que conlleva sacrificios, pero la vida de un discípulo está indicado, su indicador principal son las frutas del Espíritu Santo, ¿verdad? Son el gozo, son la alegría, son la paz. Y con estas frutas decimos, esto sí es un mango de verdad. A fin de cuentas, Juan nos recuerda que el protagonista de esta boda no fue el novio ni la novia, no fue el encargado del banquete ni la madre de Jesús. El protagonista de esta fiesta fue Jesús. Fue Jesús, trabajando discretamente para salvar la fiesta y enseñarnos algo acerca de su amor. Que el amor de Jesús es atento a la necesidad humana. Jesús se encargará de su misión. Quiere que participemos en ella, pero Jesús siempre se encargará de su misión. El amor de Jesús no es escasez. El reino de los cielos no opera con una mentalidad de escasez, opera con una mentalidad de abundancia. Porque Jesús siempre quiere derramar su amor en abundancia. Y el amor de Jesús no es el amor, no es el vino barato, ¿verdad? El vino amargo, el vino que guardamos cuando a nadie le importa la calidad. El amor de Jesús es como el vino que guardas para el momento preciso, para decir, wow, esto sí es un vino de verdad. El fruto de este milagro, dice Juan, es que así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Que así sea también nuestra respuesta al recibir el amor de Dios. Que Dios les bendiga.